Buenos días. Buenos días, Aarón. Buenos días, Jimena. Buenos días, Valentina. Buenos días, Diego. Buenos días, Dulce. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Fer. Buenos días, Betsabe. Ok, qué bueno que ya están conectados. Buenos días, Michelle Arana. Ok, ya vemos 9. Vamos a esperar un poquitito más para poder iniciar la clase. Necesito que tengan los dos libros, el de MUSI y el de Sociales, ¿verdad? Que vamos a trabajar. Ok. Vamos a ver. Buenos días. Vemos 9. Vamos a esperar un poquitito más y vamos a Hola, iniciar. mister. Hola, Michelle. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, mister. Bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno que están bien. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo está, Fer? Ok. Habemos 10. Nos vamos a esperar un poquitito. Buenos días, Gerardo. Buenos días, Aarón. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Kevin. Vamos a utilizar MUSI, ¿ok? Para que lo tengamos ahí listos. Buenos días, Rafael. Buenos días. Ok. Bueno, habemos 12 ya. Gracias a Dios. Bueno, sean todos bienvenidos. Vamos a trabajar con los dos libros, MUSI y Sociales. Ok. Bueno. Un minutito más vamos a esperar. Bueno, vamos. Ok, vamos a ver. Buenos días, Dania. Bienvenida. Buenos días. Ok, chicos, vamos a orar en este momento. Ahí donde estamos, vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Padre por darnos un día más. Ok, inclinamos nuestro rostro y cerramos nuestros ojitos. Padre, te damos gracias esta mañana por un día más. Gracias por permitirnos poder estar reunidos una vez más en la clase de sociales. Bendice a los chicos y a las chicas de sexto grado B. Guárdale de todo peligro, guárdale de toda enfermedad. De igual forma a sus padres. Guárdales de toda enfermedad, de todo virus, Señor. No permitas que esto vaya a tocar nuestras familias. Y así también te pedimos que tú suplas todas nuestras necesidades, Señor. Contesta las peticiones de nuestro corazón. Y así te ponemos esta clase en tus manos. Ayúdanos a poder comprenderla, a poder trabajar. Y así también quédate con nosotros el resto del día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bueno, voy a compartir lo que es pantalla ahorita. Voy a silenciar. Tenemos 14. Buenos días, Pablo. Ok, voy a silenciar. Y cuando le pida su palabra, participe, no hay problema. Active su micrófono sin ninguna pena. Ok, voy a silenciar ahorita. Ok. Ok, el contenido, bueno, viernes 9 de octubre del año 2020. Ok, somos la diferencia con Jesús. Nuestro lema, vamos a trabajar con el contenido Los movimientos independentistas de América. Vamos a trabajar desde la página 158 hasta la 161. Este contenido es muy importante, ¿verdad? Porque trata sobre los movimientos independentistas, así como trata el tema, así como lo menciona, sobre aquellos movimientos, aquellos hechos que son parte de nuestra historia, sobre cómo cada uno de los países de todo el continente americano se volvió libre, ¿verdad? De ser sometido, estar bajo el dominio de los países europeos,
Entonces vamos a trabajar desde la página 158 hasta la 161. Necesito de ustedes mucha atención. ¿Ok? Bienvenidos sean todos. Ok. Tenemos ahí el primero, que dice, ¿verdad? Tenemos la primera imagen, que a finales del siglo XVIII y a finales del siglo XIX aparecen en América diferentes movimientos que buscaban, ¿verdad?, lo que era la independencia del continente, de cada región. Buscaban ser independientes o independizarse de la gobernación de las potencias europeas, que en este caso era España, ¿verdad?, Inglaterra, Portugal, también tenemos a Francia, ¿ok? De los países de las regiones de acá de América que fueron descubiertas por ellos, que fueron conquistadas, ¿verdad?, que fueron colonizadas, que se establecieron en nuestras regiones y empezaron lo que fue un proceso de colonización, cambiaron el estilo de vida de muchas regiones de la civilización indígena. Entonces, a finales de estos dos siglos, del siglo XVIII, del siglo XIX, cambia todo. Se dan movimientos donde buscaban, ¿verdad?, la población de todo el continente americano, de las diferentes regiones, buscaban lo que era la libertad, ser independientes. Entonces, empieza un proceso de conflictos, ¿verdad?, para los nacidos en América, para las civilizaciones que ya se encontraban en América, con las civilizaciones europeas, con las potencias europeas. Entonces se da un proceso de guerra, ¿verdad?, donde buscaban lo que era ser libres y independizarse. Entonces, tenemos ahí que querían caminar, ¿verdad?, bajo su propio sendero, ¿verdad?, crear lo que eran naciones soberanas, que no hubiera ningún tipo de intervención en los diferentes ámbitos, ¿verdad?, en las diferentes, cuando decimos, ¿verdad?, en lo social, ¿verdad?, cuando nos referimos a lo económico, ¿verdad?, entonces no querían tener ninguna intervención por parte de ellos, que fueran sometidos. Entonces, en cada región del continente se desarrollan diferentes movimientos que buscaban lograr dicha independencia. Y podemos ver la imagen, ¿verdad? Hay una imagen donde está relacionada, se muestra donde se encuentra lo que es la independencia. Entonces, se preparan, ¿verdad?, para poder iniciar este proceso. De acuerdo, estaban en desacuerdo lo que eran las potencias europeas. ¿Por qué? Porque vieron que las cosas cambiaron. Vieron que en las regiones despertaron, ¿verdad? Ya no quisieron ser esclavos, no quisieron seguirse sometiendo bajo los conflictos, ¿verdad?, que se generaban. Y también ser sometidos también a la violación de derechos, ¿verdad? Entonces, podemos ver esa imagen. Seguimos. Tenemos ahí que los términos de descolonización y emancipación en América, ¿verdad?, se refieren a los procesos por el cual los territorios y las colonias se independizaron. Ahora, las potencias se independizaron de las potencias, ¿verdad? Entonces, estas potencias europeas no querían, ¿verdad?, ceder ante esto. Entonces, las cuales ellas habían conquistado sus territorios. Entonces, no querían dar este paso. La descolonización de América inició un proceso de descolonización mundial que se completó en el siglo XX, dando origen a los estados nacionales y modernos. Entonces podemos ver que la descolonización, primero, ellos descubrieron, ¿verdad?, como lo vimos al principio. Luego conquistaron, ¿verdad? Fueron empoderando lo que fueron las coronas, ¿verdad?, los países de Europa a través de las riquezas americanas.
Luego se viene la colonización donde ellos se establecen, pero en esta parte, en el siglo XVIII al siglo XX, pasa este proceso de descolonización. Las regiones, ¿verdad?, que se encontraban en el continente americano, todas estas poblaciones cambiaron sus estilos de pensar, despertaron. Entonces, se vieron envueltos en muchos procesos en los cuales ellos no querían seguir siendo sometidos, ¿verdad? Como también cómo se les violentaba los derechos a cada uno de ellos. Entonces, se da este proceso de descolonización. Ya no forman parte de las potencias europeas. Y podemos ver ahí dos imágenes. Okay. Una imagen donde están los próceres de nuestro país, ¿verdad? Y otra imagen también con el proceso de descolonización de una región de América. Ok, seguimos. Tenemos lo que es la independencia de Norteamérica. Ok, necesito que me participe en este momento Aarón. Aarón puede activar su micrófono y nos puede ayudar con la lectura de ese texto. ¿Okay? Norteamérica. En lo que hoy comprende Estados Unidos, existían las 13 colonias. Este grupo fue liberado por George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y Abraham Lincoln. Dentro de los movimientos de su formación y reclamo se encontraban los altos impuestos y tributos establecidos por los ingleses en las colonias norteamericanas, además de la limitación de autogobierno y violación de los derechos humanos. Ok, gracias, Aarón. Tenemos ahí que se da lo que es el movimiento independentista en Estados Unidos, ¿verdad? Norteamérica, que hoy lo conocemos como Estados Unidos. Entonces, acá existían 13 colonias. Estas 13 colonias fueron lideradas, como ya dijo Aarón, por George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y Abraham Lincoln. Ellos reclamaban, ¿verdad?, entre los movimientos que se dieron, en lo que ellos exigían era los altos impuestos y los tributos que eran establecidos por las colonias inglesas. Entonces, esos eran los reclamos de estas 13 colonias, liderados por estos personajes, que son muy importantes para Estados Unidos ahora, ¿verdad? Entonces, ellos lideraron, ¿verdad?, lo que fue el movimiento independentista en Norteamérica. Ahora, ellos ya no querían seguir estando bajo el dominio de los ingleses, ¿verdad?, de estas colonias que ellos habían fundado en Norteamérica. Buscaban, ¿verdad?, también formar parte de los gobiernos que se establecían en Norteamérica. Y también rechazaban lo que eran la violación de los derechos humanos. Entonces, acá tenemos cómo fue el proceso resumido de los movimientos independentistas en Estados Unidos, ¿verdad? Lo lideraron las 13 colonias y buscaban formar parte de los gobiernos, como también no le encontraban no estaban de acuerdo con los altos impuestos generados o que estaban impuestos, ¿verdad?, que impusieron lo que fueron las colonias inglesas. ¿Ok? Seguimos. Ahora vamos con México. Ok. Tenemos acá la historia resumida sobre el proceso de independencia de México. ¿Ok? ¿Me puede ayudar, por favor, Diego? Puede activar su micrófono y le voy a pedir que lea hasta... Bueno, léalo, está bien, no hay problema. El 17 de septiembre de 1810, criollos, mestizos, indígenas y algunos religiosos guiados por el sacerdote Miguel Hidalgo, quien dio el famoso grito de Dolores, fue un acto de revolución
lograron la abolición de la servidumbre y el pago de tributos por parte de los más pobres. Sin embargo, la lucha independentista de Hidalgo acabó con su muerte tras ser fusilado en 1811. Después de este suceso, los movimientos pasaron en manos de José María Morelos y Pavón, quien en 1814 proclamó a México como República Independiente de España. Ok, gracias, Diego. Tenemos ahí que México inicia este proceso el 16 de septiembre de 1810, donde un grupo de criollos mestizos, ¿verdad? Algunos religiosos que fueron guiados, como acaba de mencionar Diego, por Miguel Hidalgo, este sacerdote, buscó, ¿verdad?, la independencia también de la Nueva España, que ya fueran independientes de la Nueva España, que no estuvieran sometidos a los españoles. Entonces, se da lo que es el famoso grito de Dolores. El famoso grito de Dolores es considerado en México como el acto con el que se dio inicio a la guerra de independencia de México. Ok, entonces, tenemos acá que es importante el poder conocer parte de las historias de nuestro continente, ¿verdad? De nuestro continente americano. Cómo se dieron los procesos de independencia. Ahora, podemos ver que Miguel Hidalgo era un sacerdote que buscó, ¿verdad?, este proceso. Ahora, este acto de revolución buscaba bajar la abolición de la servidumbre, ¿verdad?, que no se generaran los pagos de tributos que eran impuestos a los pobres por parte de las colonias españolas. Entonces, se da este proceso de independencia donde Hidalgo muere, ¿verdad?, al ser fusilado en 1811, un año después. Este proceso sigue, ¿verdad? Se dan guerras conflictos dentro de lo que es México y toman el liderato otros personajes que también son importantes para México. Entonces, entre ellos están José María Morelos y Pavón, ¿verdad?, quienes en 1814 pasaron desde 1810 a 1814 4 años logrando ser independientes de la Nueva España. Entonces, donde en 1814 se proclamó México como República Independiente de España. Entonces, pasan muchos procesos, pasan 4 años, donde este grupo, ¿verdad?, de mexicanos, ¿verdad?, que eran nativos de este lugar, estamos hablando de criollos, mestizos, indígenas, buscaban ya no estar sometidos, ¿verdad?, bajo el poder de España. Entonces, se da todos estos problemas por la búsqueda de la independencia. ¿Ok? Y ahí tenemos parte de la historia como personajes importantes: Miguel Hidalgo, ¿verdad? Tenemos a María Morelos y Pavón, que fueron personajes importantes para este proceso. Ok. Ahora tenemos acá representado, ¿verdad?, lo que es el sacerdote Miguel Hidalgo, ¿ok?, generando lo que es el grito de Dolores, que fue el primero que es considerado como el inicio de una guerra de la independencia de México. Ahí lo tenemos, ¿okay?, con el grupo, relacionado con el grupo de criollos, indígenas y entre otros sacerdotes que fueron guiados por él para llegar hasta ese proceso. Ahora tenemos Centroamérica. Ok, necesito que me active su micrófono, Dania, por favor, para poder, ahorita le voy a... Ok, Dania, le escuchamos. Hola, Dania. Ok. O vamos a pedirle a Michelle Arana. Michelle Arana, ¿puede activar su micrófono? Ok. Escuchamos. Bueno, entonces tenemos ahí lo que es
Centroamérica. Centroamérica, apoyados por la influencia que tuvo la Ilustración, que fue la época de que el conocimiento, ¿verdad?, era muy importante para hacer críticas hacia la política y a las personas que lideraban, ¿verdad?, que buscaban lo que era liberarse de su mente. Entonces, no querían estar sometidos. Entonces, busca acá lo que es Centroamérica, también busca la independencia, ¿verdad?, no estar bajo el dominio español. Entonces, recién termina lo que es la Revolución Francesa, en 1789, un grupo también de criollos, indígenas y esclavos buscaron, ¿verdad?, lo que eran liberarse de la explotación que se tenían en estos momentos, en esos procesos. Entonces podemos ver que también buscan lo que es la independencia de América. Okay. Okay, seguimos. Entonces, estos impulsaron los movimientos independentistas liderados por José Matías Delgado, los hermanos Aguilar y entre otros, que nosotros los conocemos, que para nosotros son los próceres, ¿verdad? Son nuestros próceres, que fueron los que iniciaron este proceso de independencia en América. ¿Por qué? Porque ya no querían estar sometidos bajo el dominio español. ¿Ok? Vamos a ver qué pasó acá. Ok, no sé si pueden escuchar ahorita. ¿Pueden activar su micrófono? Ok, hoy sí. Sí, mister. Okay. Sí, mister. Ok, gracias, Dania. Entonces tenemos ahí. Gracias. Si gusta, lea, Dania, nuevamente lo que es esta parte, ¿ok? ¿A dónde, mister? Apoyados. Todos. Sí, apoyados. Ok. Centroamérica, apoyados por la influencia que tuvo la Ilustración, época en la que el conocimiento era importante para hacer críticas hacia la política y en el que las personas liberaban su mente. Y Ok. la recién terminando la Revolución Francesa en 1789, un grupo de criollos y algunos indígenas y esclavos buscaban liberarse de la explotación. Estos impulsaron los movimientos independentistas liderados por José Matías Delgado, los hermanos Aguilar y otros. Ok, entonces, gracias, Dani. Tenemos ahí, perdón que no les había activado el micrófono. Entonces, tenemos ahí que ellos, apoyados después de todos estos procesos, también se decidieron a generar este paso, ¿ok? A través de José Matías Delgado, que fue quien lideró, ¿verdad?, este proceso, que también era un sacerdote, y los hermanos Aguilar, que son, como les decía, próceres importantes, personajes importantes para nuestro país. Y también en el proceso de todo lo que fue la Confederación Centroamericana, que en ese momento era una sola nación, ¿verdad?, que comprendían a todos los países centroamericanos. Entonces, ahí se da lo que es el proceso de la independencia de América. Ahora tenemos la independencia de Sudamérica. Ahora tenemos ahí que la búsqueda, ¿verdad?, de la libertad de esta región que se dio en el continente suramericano, se dividió en dos etapas. Ok, la primera etapa se desarrolló en 1810 y 1816, donde el virreinato del Río de Plata, que este se ubicaba en Argentina, ¿verdad? Ahora lo que son las regiones de Argentina y Uruguay y Paraguay lograron ser independientes, ¿verdad?, de forma parcial. Entonces, esto generó también algunos conflictos. El segundo movimiento que se da, ¿verdad?, que es la segunda búsqueda, es entre 1816 y 1825, en el cual las colonias restantes, ¿verdad?, hablamos de los otros países suramericanos, también se independizan, ¿verdad?, o se independizaron totalmente de España. Fue un proceso muy largo donde también se generaron conflictos, ¿verdad?
Entonces tenemos ahí que se da por medio de dos movimientos. Unos eran parciales, ¿verdad? Que fue por un momento, pero luego, ¿verdad? Ya en 1825, la mayoría de países de las naciones de Sudamérica ya eran independientes totalmente de América, de España, perdón. Ahora tenemos que algunos movimientos más conocidos de esta época fueron, ok, el primero, en 1809 se formaron los primeros grupos independentistas en las regiones de Ecuador, Bolivia y Argentina. En 1810 se da también los movimientos en Colombia y Chile. En 1811, como lo tenemos acá, se dan los movimientos en Venezuela y Paraguay. Estos movimientos tuvieron un papel muy importante para personajes que son muy considerados, son considerados importantes en lo que es Sudamérica, ¿verdad? Hablamos de lo que es Simón Bolívar, ¿verdad? Y José Sucre, quienes empezaron lo que era la liberación o liberaron a Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia. Mientras que José de San Martín y Bernardo O'Higgins liberaron a Chile y a Argentina. Entonces fue un proceso muy amplio. Se dieron prácticamente 15 años para poder lograr lo que es el proceso de independencia en Sudamérica. Entonces, llegaron a este proceso, sí lo lograron, ¿verdad? Pero como las demás naciones, como las demás regiones, Norteamérica, Centroamérica, también se generaron conflictos para poder pasar, ¿verdad? De ser sometidos a poder ser libres. Entonces, por lógica, ¿verdad? Los españoles, los ingleses, no querían que pasara esto, ¿verdad? Querían estar siempre teniendo el poder en estas naciones. Y ahí tenemos una imagen sobre el proceso de independencia que está relacionado con todo lo que es América, ¿ok? Entonces ahí podemos ver que se generan conflictos, ¿verdad? Se generan guerras entre los pueblos donde ya no estaban alegres, ¿verdad? Ya no estaban contentos todas estas regiones. Entonces buscan su proceso de independencia para poder ser países soberanos, naciones libres, ¿verdad? Ok, ahora vamos con una actividad del libro de la página 160. Actividad número 2 de la página 160. Y vamos con este proceso de como una línea de tiempo sobre los eventos que pasaron o los hechos que sucedieron en este año. En 1776, ¿qué sucedió? Y tenemos ahí, se logra la independencia de Estados Unidos. ¿Okay? Las 13 colonias generadas por personajes importantes logran lo que es la independencia de Estados Unidos. En 1809, ¿qué ocurre? Tenemos ahí, se forman los primeros grupos independentistas en Ecuador, Bolivia y Argentina. ¿Ok? Siguiente. En 1810. ¿Qué sucede en 1810? Se dan los movimientos. de México. Exacto, exacto. Y tenemos ahí también los movimientos en Sudamérica, donde se une Colombia y Chile. Ok, gracias. Si usted conoce la respuesta, no dude en decirla, en activar su micrófono y mencionarla. ¿Qué pasa en 1811? ¿Ok? Soy el mando de José María Morelos y Pavón. Ok. Y tenemos ahí, ¿verdad? Lo que decía Dania, ¿verdad? Asesinan lo que es a Hidalgo y también se da el proceso de María Morelos y Pavón. También se menciona que Venezuela, Paraguay comienzan a buscar su libertad. Se da el primer movimiento independentista en San Salvador. ¿Okay? Fueron varios sucesos, varios procesos que se desarrollaron durante ese año. ¿Okay? En 1813 se da el primer levantamiento popular en Guatemala. Siguiente, en 1814, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Ok? ¿Me puede ayudar, Diego, si tiene la respuesta?
¿Ok? Ella, mister, Ok. Le escuchamos, Dalia. se proclamó a México como República Independiente de España y abolió la esclavitud. Ok, gracias. Tenemos como respuesta José María Morelos declara México independiente, exactamente como lo dijo Dania. Se da nuevamente otra revuelta popular en San Salvador. ¿Ok? Ocurren diferentes eventos durante este año. ¿Ok? Luego tenemos 1821, La 1821. creación del Plan de Igualdad. México, exactamente, y Centroamérica se declaran completamente independientes. Y en 1825 tenemos que Argentina y Uruguay se declaran independientes. Entonces tenemos acá, chicos, esta línea de tiempo sobre algunos procesos que se dieron durante este tiempo, ¿verdad? Desde 1776 hasta 1825, buscando que estos pueblos, buscando que estas regiones fueran independientes, dejaran de estar bajo el poder de Europa, ¿verdad? De los diferentes países que descubrieron, conquistaron y colonizaron lo que fue América. Entonces buscan ser naciones libres, naciones soberanas. ¿Ok? Ahora tenemos otra actividad, la actividad número 3 de la página 161. Ok, completa la tabla, luego comenta las ideas de 2 o 3 compañeros. Causa de la independencia de América, internas. Ok, ¿me puede participar Gerardo, por favor, mencionando una causa de lo que usted considere que fue una causa interna para el proceso de independencia? ¿Cómo así, mis? Para usted, Gerardo, ¿qué fue lo que causó la independencia en América? Que se dio internamente. Que no había como un respeto de los derechos humanos y eso provocó que ellos quisieran independizarse de España. Ok, gracias. Gracias. Entonces tenemos ahí causas internas. El descontento de los criollos y los mestizos. Como dijo Gerardo, ¿okay? No respetaban los derechos humanos. Siguiente, otra causa interna. Tenemos el alto costo de los impuestos y las tasas de comercialización que imponían los ingleses, que imponían los españoles, los franceses, ¿verdad? A los lugares donde habían sido colonizados. Otra causa interna que genera lo que es la independencia de América es la ruptura de las relaciones dentro de la Iglesia Católica y los colonizadores. Se da otro conflicto. ¿Por qué? Porque este proceso, esta parte es bien importante. Cuando vienen los españoles, ¿verdad? Imponen una sola religión a los pueblos indígenas. Ahora, ¿cuáles fueron las causas externas? Y tenemos, entre las causas externas se da la ilustración. Después de la ilustración se da el proceso de lo que fue donde Centroamérica inicia su proceso de independencia, ¿verdad? Luego se da la revolución industrial. Este proceso también vino a generar que muchas naciones, después de esto, se empezaran a ser libres, buscaran su independencia, de no estar bajo el dominio de los poderes europeos. Y por último tenemos la Revolución Francesa, que fueron procesos que generaron las causas de la independencia en América. ¿Ok? Y ahí tenemos la respuesta, chicos. Ahora vamos a trabajar con UCI, nos quedan 6 minutos. Es importante que tomemos nota de esto. Ahora, el contenido que vamos a desarrollar de MUSI es cómo actúo ante situaciones de acoso en mi hogar y en internet. Ok. Quiero participación de Jimena. ¿Qué entiende como un acoso? Jimena. No sé, mister. No sabe. Ok, gracias. Alguien, bueno, Pablo Cerritos. Pablo, ¿me podría decir para usted qué es un acoso? Pues que
No sé, no estoy seguro. Ok, bueno, tenemos ahí que un acoso es cuando se le pide a alguien que haga algo, ¿verdad? Entonces tenemos ahí que es importante cómo saber actuar, cómo yo voy a actuar, cómo ustedes van a actuar ante estas situaciones en el hogar o en el internet. Y tenemos ahí que vamos a trabajar las páginas 20 y 21. Y tenemos, ¿qué es la intimidación o acoso? Se conoce como intimidación o acoso, ¿verdad? Conocido en inglés como el bullying, ¿verdad? Cuando una persona o un grupo de personas buscan lastimar repetidamente a alguien con un propósito. Estos daños que se generan en esta persona pueden ser físico, puede ser social o puede ser verbal. Ahora, este acoso es un daño tanto para las víctimas como para los acosadores. ¿Ok? Ahora tenemos, ¿qué implica? Quiero que me ayude con la lectura, por favor. Michelle ¿Qué Arana. tengo aquí? Ya no las nalgas. Chicos, silencio. Ok. Tenemos ahí. Bueno, seguimos. Implica, ok, el comportamiento agresivo. ¿Qué implica o qué se da en esta parte? Se da el comportamiento agresivo. También se da lo que es la diferencia de poder. Cuando hablamos de esto, hablamos que la víctima se considera como débil, ¿ok? O se percibe como una persona débil. Entonces, por eso se da lo que es la intimidación o el acoso hacia estas personas. Ahora podemos ver, por ejemplo, los acosadores pueden intentar usar la fuerza física, la información vergonzosa o la popularidad para dañar a otros. Entonces tenemos ahí que la intimidación o el acoso lo conocemos como el bullying, ¿verdad? Que es un daño generado por un grupo o por una persona. Ahora, este se puede ser físico, social o verbal. Ahora, ¿qué implica? Implica un comportamiento agresivo hacia esa persona y las diferencias de poderes que se pueden tener. Ok, seguimos. Y tenemos una imagen que está relacionada con, ¿verdad? Con este tema, con la intimidación, el acoso. Y podemos ver a los chicos ahí generando un acoso hacia otro niño, ¿verdad? Y se genera lo que es el bullying. Ok, seguimos. Y tenemos también la repetición. Este proceso de la repetición cada vez se vuelve más probable y puede suceder constantemente. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo podemos actuar de esta forma? Divulgando, ¿verdad? Diciendo qué está pasando, expresando la manera en cómo podemos cambiar, ¿verdad? Es importante poder contarle, ¿verdad? A nuestros padres, en el caso que estemos en el colegio nuevamente, divulgar a esas personas que estén generando este problema. ¿Ok? Y ahora tenemos cuáles son los tipos de acoso escolar. Y tenemos ahí el acoso físico, ¿verdad? Que incluye golpes, incluye de los diferentes golpes que es patear, ¿verdad? Tirarles algún objeto, robar o incluso romper cosas que no son nuestras. Siguiente, la intimidación social, ¿verdad? Difundir rumores, avergonzar a alguien en público y hacer que esta persona se sienta excluido. Luego tenemos el acoso verbal, consiste en decir o escribir cosas negativas, ya sea en el internet, ¿verdad? O de diferentes formas. Y tenemos que es el ciberacoso. Es cuando nosotros formamos, ¿verdad? Aquellos comentarios que son negativos para una persona a través de las redes sociales o correos electrónicos. Tenemos ahí publicar rumores a través de las redes, compartir fotos, videos. Y tenemos algunos ejemplos. Bueno, muchas gracias chicos, se nos terminó el tiempo. Voy a enviar lo que es la presentación para poder tomar nota de las diferentes actividades y
seguimos en contacto, ¿verdad? Nos podemos